Buenos días, buenas tardes a los estudiantes de primero medio del Complejo Educacional Maipú. Les habla el profesor Carlos Núñez y a continuación daremos inicio al módulo de autoaprendizaje número 5, el cual une las asignaturas de Historia con Lengua y Literatura. En relación a los objetivos de aprendizaje considerados para esta guía, son los siguientes. En el caso de Historia, analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país. Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la institucionalización del debate político y la persistencia de conflictos. En el caso de lengua y literatura está el objetivo de escritura y vocabulario, que tiene que ver con el manejo de manera selectiva, variada, precisa y creativa de nuevas palabras de acuerdo con nuevos contextos. Y el del diálogo, a través de dialogar constructivamente para debatir y explorar ideas. El objetivo central de esta guía es que logres identificar las principales características políticas del periodo de formación de la República en Chile, comparando las distintas visiones que existían en el debate político sobre el modo de organizar el país en las primeras décadas del siglo XIX. Será fundamental que evalúes cómo las principales corrientes socioculturales y literarias de la época en Europa, neoclasicismo y romanticismo, influyeron en las mentalidades de los políticos e intelectuales de los principales bandos políticos, conservadores y liberales. Esta relación te permitirá asociar que la organización de la República en Chile tuvo diversas influencias más allá de lo político y económico, teniendo en cuenta el factor sociocultural como un elemento importante en la organización de la República. Bueno, chicos, en relación a los contenidos, en primera instancia vamos a considerar el contexto histórico de la guía, la cual tiene que ver con la construcción del Estado republicano en Chile. Pensamiento temporal es principios del siglo XIX, es decir, de 1800 hasta 1831. Y el pensamiento espacial es que todos estos acontecimientos ya transcurren en Europa y además llegan a Chile, llegan a nuestro territorio nacional. Voy a rescatar ya el contexto general que destaca el historiador Simón Collier, la importancia que tuvieron estos años para sentar las bases de lo que sería la República en Chile. Algunos de los principales desafíos que debió enfrentar la élite durante el periodo fue la formación y la consolidación de la República, el cual fue un largo proceso en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones, dado que cada grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente república. Esto fue esencial para llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. Acá vamos a considerar ya las dos principales facciones políticas del periodo, cuáles son liberales y conservadores. Los conservadores o pelucones, esta es una tarea, tienen que averiguar por qué se les decía pelucones. Representaban a la aristocracia terrateniente y a comerciantes partidarios de terminar con la inestabilidad política y económica del país. Eran partidarios de un Estado unitario, con un gobierno fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales como el Estado y especialmente en la Iglesia Católica. Uno de los principales exponentes del bando conservador fue Diego Portales, estanquero y comerciante de la época, que alcanzó el estatus de triministro durante la consolidación de la República Conservadora. Y por otra parte se encuentra la facción liberal o los pipiolos, que eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales, partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y de culto, por lo que buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos de Estado.
Además, pretendían instaurar un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias y se le asignara mayores facultades al poder legislativo. Como pueden ver, se ubica el contexto histórico, principios del siglo XIX en Chile, caracterizado por la disputa, ¿ya?, y el predominio de proyectos políticos por parte de dos bandos políticos. En relación al contexto literario, vamos a considerar la influencia del neoclasicismo y el romanticismo en América y Chile en el siglo XIX, como estas dos grandes corrientes socioculturales y literarias influyeron en la conformación y en el desarrollo de nuestra República Nacional. El neoclasicismo, ¿ya?, fue un movimiento cultural surgido en Europa alrededor de 1750. Tuvo como objetivo rescatar los cánones estéticos y culturales de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, a través de el racionalismo, el academicismo y el idealismo. En relación al romanticismo, fue un movimiento cultural y político que surgió a finales del siglo XVIII en Europa. Surge como respuesta a los ideales de la Ilustración y al periodo neoclásico. Se trató de un movimiento que concibió la realidad a través de los principios de la pasión y la libertad. Como pueden ver a grandes rasgos, el neoclasicismo apela más a un sentido de la racionalidad, ¿ya?, a principios provenientes de la Ilustración, mientras que el romanticismo apelaba a la emocionalidad, ¿ya?, al sentido de la pasión, al principio de la libertad. Exaltaban los sentimientos del autor en el ámbito lírico, ¿ya?, mientras que en el neoclasicismo predominaba un rescate de los cánones culturales racionales, ¿ya?, y de las obras clásicas de la antigüedad. Considerando entonces las principales características de los bandos políticos en Chile, junto con las principales ideas de las corrientes culturales y literarias que tienen que ver con el neoclasicismo y romanticismo, realizaremos las siguientes actividades. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay algunas palabras que están ennegrecidas y subrayadas, ¿ya? Es el caso de régimen, intelectuales, cánones, aristocracia, unitario. Ustedes en este trabajo de vocabulario y de conceptos históricos y definiciones de palabras, ¿ya?, tendrán que buscar y definir los significados de las siguientes palabras: confluir, aristocracia, gobernabilidad, compacto, matiz, régimen, unitario, intelectual, americanizar y canon. La definición y el entendimiento de estos conceptos les va a facilitar ya comprender los textos y los contenidos de mejor manera, tanto en el sentido histórico como en el sentido literario. Y a continuación hay dos preguntas, una de carácter inferencial y la otra de carácter textual, las cuales apelan a lo siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre un concepto y una definición? Investiga y responde considerando las palabras definidas. Ustedes tienen que buscar cuál es la diferencia, ¿ya?, entre un concepto y una definición. En segundo lugar, ¿por qué se les denominaba pelucones a los conservadores y pipiolos a los liberales? Es una pregunta netamente histórica y de investigación. En la actividad central, ¿ya?, a partir de los bandos políticos vistos en historia y los movimientos literarios culturales expuestos en lengua y literatura, ¿ya?, imagínense que son periodistas en el Chile de principios del siglo XIX. Toman partido por alguno de los bandos políticos de la época. Ustedes trabajan en un diario y el director les pide elaborar un boletín con el objetivo de convencer a la población, a la gente de la época, que vote por candidatos, ya sea conservadores o liberales,
en las elecciones parlamentarias de 1834. Elecciones parlamentarias quiere decir a diputados y senadores. Tu labor entonces será la siguiente: elaborar un boletín informativo, ya puede ser de forma virtual, en sus cuadernos, de forma manual. Ustedes ven ya cuál es el formato que más les acomoda, considerando cuál de los dos movimientos políticos de la época, ya sea conservadores o liberales, hubiese sido el más idóneo, el más ideal, ya el correcto para organizar la naciente república en Chile, influenciados por alguno de las dos corrientes literarias de la época, ya sea neoclasicismo o romanticismo. Debes argumentar tu elección de movimiento político y literario considerando los siguientes aspectos. Ustedes, a la hora de confeccionar este boletín, tienen que considerar ya la tesis, que es el punto de partida con la defensa de un postulado, los argumentos, razones que están a favor de las tesis, ya, y un respaldo, una voz autorizada, un especialista, un historiador, un profesor o un dato estadístico que apoye el argumento central de la tesis. Ya, acá hay ejemplos en los cuales ustedes se pueden orientar. ¿Ya? En la elaboración del boletín no deben copiar los ejemplos, ¿ya? Y para confeccionar las ideas, para que ustedes tengan mayor amplitud de ideas y de argumentos, apóyense en los recursos audiovisuales disponibles acá, en el apartado número 5. Acá hay una orientación de cómo hacer un boletín. Tiene que tener un título del tema que van a informar, su respectivo ejemplo, definir el objetivo, es decir, tener un claro propósito, ¿ya?, del por qué se va a elaborar este boletín, la explicación del boletín y sus respectivas razones para defender su elección, ¿ya?, incorporar imágenes o dibujos que apoyen la elección, ¿ya?, tener presente a qué público va dirigido, ¿ya?, es muy importante que ustedes armen este boletín pensando a quién va, a qué tipo de público. Y por último, considerar la bibliografía y destacar las fuentes, las páginas web, los sitios de donde sacaron la información. Es muy importante, chicos, que en los recursos de apoyo bibliográfico y audiovisual se apoyen de estos links, porque aparece información sumamente importante que les puede servir a modo de orientación para poder confeccionar este boletín, ¿ya? Bueno, chicos y chicas, esta ha sido la retroalimentación y explicación de la guía número 5 del módulo de autoaprendizaje. Si tienen dudas o consultas, a los siguientes correos, ¿ya? profesorcarlosguiasem@gmail.com y lvasquez@soceduc.cl, correo de del profesor Luis Vázquez. Espero que tengan una excelente jornada, cuídense y nos vemos pronto.